Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, súper contentos. Mi nombre es Pedro Cornejo y junto con Juan Carlos Odar hemos iniciado esta aventura de crear un podcast llamado Macro Podcast, justamente y con el objetivo de poder analizar, comentar de una manera fácil, clara, variables macroeconómicas que pueden estar o que definitivamente afectan a activos financieros importantes dentro de nuestra toma de decisiones. Así que nada, bienvenidos a nuestro primer programa, grabación. Bienvenido Juanca, gracias por animarte a hacer este programa juntos. En verdad, te tengo muchísimo respeto desde muchísimos años atrás y creo que nada, esas conversaciones que llevamos a cabo en el banco, en los equipos que hemos estado, yo desde el punto de vista muchas veces de renta fija y tú desde el punto de vista macro, internacional y local, creo que eran muy ricas y es parte de lo que hemos querido trasladar, ¿no? ¿Cómo estás, Juanqui? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pedro? Gracias por la introducción, por la presentación y gracias por la idea. Me parece súper potente, súper bueno tener la posibilidad de trasladar nuestras conversaciones, ¿no? Que generalmente disparábamos y salían cosas bien interesantes, ¿no? Y poder hacerlas públicas, ¿no? Entonces, me parece muy entretenido, tiene bastante potencial y espero que a los oyentes, a quienes puedan estar viéndonos, les interese y les agrade tanto como a nosotros hacerlo. Sí, la verdad que sí, era súper divertido y nos hacía ver, ¿sabes? Sobre todo cosas que no las veíamos en el día a día, ¿no? Y mira, el día de hoy creo que hay dos temas, hasta tres, para ser muy puntuales, bastante interesantes que han pasado por lo menos en los últimos 7 días, ¿no? ¿Qué te parece si tratamos y hablamos un poquito acerca de lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos? Cómo ha bajado su tasa de interés. Y el segundo tema, podemos ver cómo viene el crecimiento de Perú, por dónde vamos a crecer, cuánto vamos a crecer. Hizo su reunión de política monetaria la Reserva Federal, no, perdón, el Banco Central el jueves pasado. Velarde habló el viernes, hay una presentación. Y de repente, muy rápido, lo que acaba de hacer China y si tiene impacto o no en nosotros. ¿Te parece? Vamos. Sí, Dale. con todo gusto. Mira, lo primero, a ver, pongámonos en contexto. Estados Unidos creciendo al 3% promedio, un empleo que comienza a desacelerarse un poquito, manufactura que comienza también a desacelerarse un poquito, y la Reserva Federal el día miércoles pasa su tasa de interés de 5,50 a 5%. El mercado lo tenía calculado en 5,25. Y esto básicamente, y ahí es donde quiero que me complementes y me digas qué piensas, porque yo tengo la idea de que de repente este recorte ha sido bastante acelerado. Yo creo que 25 puntos era ideal. Yo no soy el experto, ellos son los expertos. Definitivamente la Reserva Federal tiene mucho más información que nosotros, pero yo lo veo por el lado de no se ha logrado la meta de inflación y todavía hay una cantidad de liquidez y masa monetaria en la economía brutal que está haciendo que activos como las acciones y los bonos incrementen cada vez su valor, tanto así que el S&P ha llegado a niveles no observados nunca. No sé qué opinas de esto, Juanca. Sí, a ver, yo diría que ha habido un cambio en actitud de la Fed bastante sorpresivo, ¿no? Porque de esa actitud de cautela que le ha tomado bastante tiempo antes de empezar a bajar la tasa, ya se hablaba que lo podía hacer desde fines del año pasado, ¿no? Y de pronto la bajada que hace es de 50 puntos básicos. Y pareciera que el escenario que están considerando es uno en donde los riesgos son significativos, tanto así de que, por ejemplo, cuando los propios miembros de la Reserva Federal hacen su
visión del año, ¿no? El panorama macro que están esperando, ellos están estimando en la mediana un crecimiento de 2% este año, solo 2%. Y en general el consenso, los analistas, el FMI, todos están hablando de un crecimiento de 2,4 o más, ¿no? Entonces es como que la Reserva Federal está dando la sensación de que los riesgos son grandes, hay que tener mucha cautela y por eso ha implementado un recorte tan agresivo y además, no solo eso, sino que ha indicado que lo más probable es que los recortes sigan siendo importantes en el futuro, ¿no? Entonces, eso sí es bastante llamativo, ¿no? Exacto, eso es lo que llama la atención, porque realmente se está desacelerando el empleo, pero no estamos en un nivel alarmante. El mercado sigue optimista y eso se ve reflejado en los precios de los activos. Eh, mm, pero hay algo que están viendo que definitivamente nosotros no estamos viendo, ¿no? Sí, de acuerdo, de Este, acuerdo. y no sé si tú opinas lo mismo, pero se están juntando dos cosas que podrían ser contrarias, que es un nivel de crecimiento mucho más lento del que podríamos estar viendo, y pero por otro lado también el riesgo de inflación, porque tenemos variables tales como masa monetaria, tenemos variables como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta la cadena de suministros, la oferta de productos, este, y por último, tenemos este riesgo geopolítico que vienen enfrentando Israel, Hezbollah, Rusia, Ucrania, que podrían en algún momento impactar eh, activos o commodities, básicamente como el petróleo. Sí, correcto. Pareciera que efectivamente, ¿no? Dado todo ese panorama, la Reserva Federal ha tratado de decir, estamos acá presentes, cualquier cosa, ya estamos actuando, y por eso es que ha salido con esa bajada tan agresiva de tasa, ¿no? Y el mercado, también ha estado bastante errático, dándole, sí, esperamos 25, esperamos 50, esperamos 25, esperamos 50. Lo que sí todo el mundo esperaba es un recorte de tasa, ¿no? Y eso fue lo que se dio. Sí. Pero probablemente ahí, la sorpresa vino por la magnitud de la bajada, ¿no? Bueno, cerrando un poco este tema porque tiene para largo, yo creo que lo que sigue es hacerle seguimiento a inflación, a empleo, a expectativas. Ya hay un par de bancos, creo que Bofa, si no me equivoco, ha mencionado acerca de que se podría estar generando una especie de exceso de optimismo en activos con riesgo, incluso, quién sabe, no podemos aseverar nada ni afirmar nada, pero podría correrse el riesgo de un exceso de optimismo también, ¿no? Entonces, nada, tiene para rato, pero la idea es, y la conclusión de la Reserva Federal o de este tema es, han recortado tasas por encima de lo esperado, hay algo que posiblemente no se esté viendo, la Reserva Federal está menos optimista que, como acabas de decir tú, el Fondo Monetario, que ve un crecimiento de 2,4 y los presidentes están viendo 2%, ¿es correcto? Sí. Este, y vamos a ver qué efecto tiene, porque ojo, se vienen las elecciones en noviembre, que va a ser otro tema a tratar en los siguientes capítulos, pero hay bastantes temas. Segundo tema, vámonos a la economía local, ¿no? Hemos visto que, eh, que estamos creciendo lento, ¿no? Estamos creciendo lento. Estamos creciendo alrededor de 2,8, 2,7. Creo que en lo que va el año hemos crecido 2,8. Corrígeme. A ver, estamos, sí, en 2,8 en lo que va del año, sí, 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 sí. Y a ver, ahí ha sido una tendencia bastante errática también, ¿no? Los datos en algún mes han venido muy, muy pegados a cero, como en junio, pero el mes anterior o el mes siguiente han estado por arriba de 4, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuál es nuestro ritmo verdadero de crecimiento, ¿no? Bueno, siendo un país emergente, porque somos emergentes, pero emergente, deberíamos tener una tasa de crecimiento de cuánto, ¿de más de 5?
Bueno, para pensar en reducir el desempleo, para poder ayudar a que efectivamente mejore la situación, ya no pensando solo en lo económico, sino también en la dimensión social, deberíamos aspirar a un crecimiento superior al 4% y mientras más alto, mejor, ¿no? Y sin embargo, eso por ahora parece poco probable, incluso después de que el año pasado la actividad económica cayó, ¿no? Entonces, este año, si las cosas van bien, podríamos llegar a tener un crecimiento ligeramente superior al 3%, ¿no? Todavía no es seguro que se alcance, pero digamos, es lo que podría pasar, ¿no? Lo que sí hay que considerar es que ese crecimiento está bien expuesto a factores de oferta, ¿no? Y gracias a la pesca, ahí estamos. Ya, esa era mi pregunta, esa era mi siguiente pregunta. Estamos creciendo, pero ¿por qué estamos creciendo? ¿Qué cosa está pasando en Perú que está haciendo que crezcamos? El año pasado, en el 2023, ¿cuánto fue el crecimiento? ¿O no hubo crecimiento? Fue una caída, creo. De hecho, fue una ligera caída, sí, 0,5%, sí. 0,5%. Caímos, o sea, Sí, el PBI retrocedió 0,5%. así Hoy es. estamos 2,8 en lo que va el año, entre enero y julio, si no me equivoco, Ujú. Julio, sí. y estamos esperando 3%, 3,1 para... ¿Eso es lo que está esperando el Banco Central o tú estás esperando eso? Mira, yo creo que podríamos terminar cerca del 3%, pero ligeramente por abajo, ¿no? Entonces, y la estimación central, digamos, ahorita la tenemos en 2,9, ¿no? Ok, Pero el Banco Face Central sí Consultores, espera, así Face es, está con 2,9. así es, ¿sí? Perfecto, Y perfecto. El Banco Central sí espera un poquito más, espera 3,1, ¿no? Bacán, bacán. Ya, ahora la pregunta es, ¿por qué estamos creciendo? O sea, hemos avanzado, buena noticia, ¿por qué estamos creciendo? Y si este crecimiento nos lleva a pensar que van a haber cosas positivas, es optimista, es sostenible, hemos comenzado una ruta de crecimiento nuevamente, ¿qué está pasando? Sí, a ver, ahí tengamos en cuenta cuáles son los factores de este crecimiento y luego veamos la magnitud para ver dónde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos está ayudando? Este año hemos tenido un buen desempeño de pesca después de varios años de caída, entonces hay una recuperación importante, está creciendo. Eso ayuda también a cierta parte del sector manufactura, a cierta parte del comercio, a cierta parte del transporte. Y por otro lado, lo que también está en expansión es la obra pública. De manera tal de que construcción está creciendo, pero construcción está creciendo guiada por su parte pública. La parte privada no, ¿no? Solamente para poner en contexto, digamos, ¿no? En los últimos 2 años y medio, la construcción pública ha crecido más de 30%, pero la construcción privada ha caído 10%. Entonces, en neto, estamos en niveles similares a lo del 2021, ligeramente por arriba, pero con un impulso público fortísimo. Entonces, eso es lo que está guiando construcción y también tiene un efecto sobre otras actividades, ¿no? Entonces, eso es importante destacarlo, ¿no? Lo que ha crecido es algo guiado por un rebote en la oferta como pesca y algo guiado por demanda pública que es construcción. Dos Pero, preguntas ahí. Dale, ajá, sí, dale, bueno, dale. ahí notemos lo siguiente, ¿no? El crecimiento potencial de nuestra economía está alrededor del 2,5%, ¿no? Entonces, en 2 años deberíamos aspirar a crecer alrededor de 5%, ¿ya? Si el año pasado hemos caído 0,5, este año para recuperar la caída y nivelarnos tendríamos que crecer 5,5%. ¿Ya? Y eso ni siquiera, digamos, la proyección más optimista en ningún momento lo daba porque podría ser factible, ¿no? Ni siquiera la proyección oficial en el informe de proyecciones de inicio de año o la primera estimación de PBI del BCR, nadie esperaba un crecimiento tan fuerte. Y eso básicamente lo que nos está diciendo es de que hay condiciones locales que nos están haciendo crecer por debajo del potencial y eso ya no es solamente la coyuntura del año pasado que nos pegó fuerte, sino ya es algo que está siendo duradero y ya casi, casi podríamos decir estructural, ¿no? Correcto, el crecer lento, ¿no? El crecer lento. Así es, Ahora, la así es. pesca
increíble que haya rebotado, increíble que haya mejorado, que haya habido un crecimiento positivo, pero ¿es sostenible? ¿Qué pasa si ya no sigue al mismo ritmo en los siguientes meses? Eso me imagino que está siendo considerado en este crecimiento de 3,1%, ¿no? Sí, de acuerdo. Este, y la segunda pregunta es, eh, ¿qué están construyendo, no? Los gobiernos, el sector público, ¿cuáles son las obras que están viendo? O sea, que están avanzando. Sí, a ver, primero hay mucha obra descentralizada, mucha obra atomizada, municipalidades, gobiernos regionales, ¿no? Entonces, digamos, un paseo por Lima nos permite ver que prácticamente por todos lados hay, obra municipal, pistas, ¿no? Que están en reparación, etcétera. Eh, y lo otro también son algunas obras que ya han venido desde varios años atrás y tienen retraso y ya ahora parece que han ganado velocidad, pero todavía están en ejecución. Por ejemplo, el tema del aeropuerto, ¿no? Y toda la infraestructura aledaña, ¿no? Para los accesos nuevos. Y también el tema del metro de Lima, ¿no? Que también está ejecutándose, ¿no? Y las vías hacia también el aeropuerto, ¿no? Donde se ve también otra más ejecución, ¿no? Entonces, digamos que esas son las grandes, las visibles, las que están en marcha, ¿no? Y lo otro que te decía es descentralizado, ¿no? Ya son una serie de proyectos pequeños que suman, ¿no? Ahora, es interesante lo que dicen, ¿no? Porque están construyendo, están invirtiendo plata, pero eso va a ser tema de otro capítulo. Posiblemente la próxima semana lo podamos hablar, pero ¿de dónde está saliendo la plata? Estamos viendo que hay un déficit fiscal que se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? Pero bueno, interesante. Aquí lo positivo es que vemos un crecimiento del 3,1% entre 2,9 que lo ve Face Consultores y 3,1 que el Banco Central ha salido a decir de crecimiento para este año. Estamos creciendo por un rebote importante, una recuperación de la pesca. ¿Hay algún otro sector aparte de la pesca y la construcción que haya ayudado importante o estos son los dos principales? Bueno, ahí tienes también un efecto de electricidad que en algunos meses viene guiada por minería, también ha crecido también en algunos periodos, y por la otra parte es electricidad por demanda privada, ¿no? Entonces tienes de los dos que está guiando a que electricidad crezca, y un poco también de rebote de comercio y servicios en la medida que las importaciones habían estado muy bajas en periodos anteriores y ahora están recuperándose, ¿no? Entonces, eso también genera actividad local, ¿no? Bacán. Y para terminar nuestro primer capítulo, mi querido Juanca. Ay, ay. Este, China le está metiendo un poquito de estímulo después de haber visto una desaceleración súper importante en los precios de su vivienda. No se ha podido recuperar después de COVID. El crecimiento de los precios es bastante lento. Tienen miedo, posiblemente estén poniendo en riesgo este crecimiento del 5% proyectado. Muy breve, muy general, sin ir muy al detalle. ¿Crees que alcance? ¿Crees que realmente salga de la crisis o todavía no? No entremos a detalle para poder ir desmenuzando un poco el análisis en los siguientes capítulos. Pero ¿cómo la ves? ¿Eso nos puede traer Mira, cosas positivas a Perú? a ver, lo que yo creo es de que China está apostando a lograr el mayor crecimiento posible, dado un mal desempeño en el primer semestre, ¿no? Entonces, eso ha implicado una serie de medidas expansivas por el lado monetario. eh, pero hay un riesgo adicional que creo que es importante, ¿no? Que es el hecho de que como su demanda interna ha venido relativamente floja, eso está guiando a que su inflación sea baja, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay
un trade-off, ¿no? Entre si es que China le va bien y hay un rebote de inflación que puede tener un traslado a precios internacionales, o que no funcione el programa, que China agudice, digamos, su situación, el crecimiento quede por debajo del 5% lejos, y eso puede tener un efecto en volumen, ¿no? De sus importaciones, ¿no? Y ahí ese escenario creo que es el más nocivo para nosotros, ¿no? Que la demanda china se caiga y entre todas las cosas que le vendemos, y lo más importante es cobre, ¿no? Exacto, y creo que mucho o algo ha tenido que ver este tema comercial con Estados Unidos, porque creo que China está buscando otros mercados. Adicionalmente, creo que hace años concentraba muchas de sus exportaciones y sus ventas en países desarrollados. Hoy está comenzando a llevar parte de esas ventas a países no desarrollados. Vamos a ver los números más adelante también, lo punto. Y algo súper interesante que hemos visto esta semana, y ya para terminar, es un poco cómo aguanta el tipo de cambio. Qué bestia, cómo aguanta. Hoy día Sí. hemos cerrado, me parece, en 3.7510. Venimos de Ajá, un ¿no? 3.83. En algún momento el Banco Central de Perú tuvo una tasa de política monetaria por encima que la Reserva Federal. Esto ya se normalizó. Moody's, me parece, corrígeme, acaba de Moody's o una clasificadora le acaba de mejorar el panorama a Perú, y creo que eso ha generado aspectos positivos Sí. Yes. eh, en cuanto a las expectativas, y eso ha terminado haciendo que el tipo de cambio baje de niveles de 3.83 hace 10 días, 8 días, hasta 3.75. Particularmente creo que en un escenario como este, donde em, las tasas de interés todavía, si bien es cierto, han comenzado a bajar en Estados Unidos, por lo menos siguen altas. Hay, hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Hoy día hemos visto una corrección del S&P. No vemos un incremento de la misma velocidad que hemos estado viendo en los días anteriores. Creo que el mercado ha raleado o ha crecido cerca del 20% en lo que va del año, un montón. Em, y vemos un poco más de cautela, ¿no? Vemos un poco más de cautela en la región. No es ninguna recomendación ni de compra ni de venta. Acá no hacemos recomendaciones, simplemente analizamos y damos una opinión muy personal. Pero sí vemos con mucha sorpresa esta apreciación del tipo de cambio. ¿Cómo la ves? Sí, a ver, yo diría que hay un contexto global a favor de la apreciación de las monedas emergentes, ¿no? Justamente porque ante esa bajada de la tasa de interés en Estados Unidos, que además es más agresiva de lo que se pensaba, eso debería estar traduciéndose en un cierto debilitamiento del dólar, ¿no? Y como consecuencia de eso, bajada de los tipos de cambio. Sin embargo, yo diría que hay que ser un poco cauteloso también debido a el impacto local que pueden tener esas trayectorias de la tasa de Estados Unidos, debido a que también acá tenemos, primero, un banco central que ya ha dicho que va también a seguir bajando la tasa con cautela, pero va a seguir bajando la tasa. Tenemos un déficit fiscal que muy probablemente termine por arriba de lo previsto oficialmente, ¿no? Tenemos un crecimiento bajo, como hemos comentado. Entonces, hay fundamentos que apuntan, ¿no?, a que el sol se debilite, ¿no?, que suba el tipo de cambio, Exacto, aun cuando hay otros que atenúan esa subida, como por ejemplo el fuerte superávit en cuenta corriente que estamos teniendo y probablemente a fin de año mantengamos, ¿no? Entonces,
Eso ayuda a que el tipo de cambio no suba tan rápidamente, pero sí diría que los niveles bajos se van a sostener en la medida que los fundamentos de la economía local mejoren, ¿no? Y eso pasa crucialmente desde mi punto de vista porque la situación fiscal, sobre todo el déficit, vaya recuperándose, que cerremos el año lo más lejos posible del 4% actual, lo más cerca posible del 2,8 que es la meta, aunque lo más probable, como digo, es que no lleguemos a esa meta, ¿no? También estimación puntual que justo la propia, digamos, coincide con la del BCR, ¿no? El 3,3% de déficit hacia fin de año, ¿no? Mucho menor al 4, pero también mayor a la meta. Solamente ya para cerrar y despedirnos, Juanqui. Face Consultores, ¿en cuánto está viendo el tipo de cambio? Más o menos 31 de diciembre de este año. Más o menos alrededor del rango 375, 377, por ahí. Está bien, estamos alineados con Eso Decision es. Capital. Está bien. Buenísimo. Nada, súper rica la conversación. Eh, nada, y no sé si quieres decir algo más. ¿Qué te ha parecido esta dinámica? 25, 20 minutos de conversa y de poder compartir algunas ideas que estamos viendo en general en el mercado. No, sí, buenísimo, buenísimo, Pedro. A mí me gusta mucho tener la posibilidad también de trasladar un poco de lo que podamos haber analizado y pueda tener un tema de difusión. Me parece importante el tema de educación financiera, educación económica, ¿no? Y poder trasladar algo de lo que podamos haber visto o analizado al público, me parece espectacular, ¿no? No, es súper bien y nada, nuevamente esperarlos, que nos puedan acompañar en los siguientes capítulos. La idea es hacerlo una vez por semana, hablar entre 20, 25 minutos y nada, compartir un poco de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que analizamos y volcarlos en un ping-pong, en una ida y vuelta en ideas, ¿no? Así Así que es. nada, Juanca, que tengas una excelente semana, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Excelente, Pedrito. Mucho gusto. Nos estamos viendo. Saludos.